Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Martín, ¿qué tal estás? Buenas, muy bien, gracias. Bueno, tengo el privilegio de contar por primera vez con Ana desde Ucrania. ¿Qué tal estás, Ana? Hola a todos, estoy bien, gracias. Y bueno, Bienvenido. Javier, ¿qué tal estás? Hola Alberto, Martín, Ana y a todos los amigos, un gusto. ¿Qué tal, Javier? Bueno, lo primero, muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Antes de, como siempre, Martín, que es el experto, de contarnos cómo está el frente, eh, queremos escucharos a vosotros porque también sois la parte importante de los que estáis sufriendo, bueno, la parte importante de lo que estáis sufriendo en la guerra. Y Ana, cuéntame un poco cómo has vivido la guerra desde que empezó, si quieres, y cómo estás viendo actualmente. Pues primeramente quiero decir que es un gran honor estar aquí para compartir mi perspectiva sobre lo que está ocurriendo actualmente en mi país. La vida en Ucrania ha cambiado muchísimo desde el inicio de la guerra a gran escala. Teniendo en cuenta que soy estudiante, lo más difícil para nosotros es estudiar en la universidad durante los constantes ataques combinados y alarmas aéreas. Rusia destruye edificios, ataca instituciones educativas y no hace mucho uno de estos nuevos drones termobáricos, a mí me parece, sí, si no me equivoco, explotó muy cerca de mi universidad y causó un daño grande. Sí. Además de eso, a menudo tenemos que combinar nuestros estudios con el voluntariado y con diferente tipo de trabajo para apoyar a nuestras familias. Claro que porque muchos de nosotros tenemos padres que ahora están enfrente y tenemos que seguir con la vida normal, aunque los jóvenes no pueden, sí, porque es difícil, pero lo más importante ahora es lo que está ocurriendo en el frente. Estamos agradecidos a cada hombre y a cada mujer que ahora está en el frente y puede defender a nuestro país. Javier, cuéntame tú también cómo estás viviendo la guerra y además que tú también tienes un canal de YouTube donde también hablas de la actualidad y hacéis entrevistas. Bueno, sí, más que todo, tomando en cuenta las palabras de Ana, son realidades diferentes las que vivimos, ¿no es cierto? Todos podemos asimilar de diferente forma los ataques, la guerra en sí. Yo creo que nadie está preparado para una guerra, no nos enseñan en la escuela a, a prepararnos para esto, ¿no es cierto? Entonces, desde el comienzo, que ya van a ser 3 años, que son más de 1000 días que estamos en esto, las cosas han ido cambiando, han ido evolucionando y muchas veces se escucha esa palabra de que nos acostumbramos. Y no es así. La cosa es de que aprendemos y nos adaptamos. ¿Sí? Es nuestra realidad actual. Como les comentábamos antes de comenzar, justamente ahora estamos en ataque aéreo. Entonces, no sabemos qué es lo que puede pasar. A veces podemos escuchar que los drones están volando bastante cerca, escuchamos nuestra defensa aérea, o a veces escuchamos bastante lejos una explosión. Y esas cosas, por ejemplo, es de que no es de que nosotros o no nos importa y por qué no salimos corriendo a un refugio. Y eso también muchas veces nos preguntan, o sea, si es que hay una alerta, ¿por qué no están en un refugio? Y más que todo es eso de que nos estamos adaptando a esta realidad y el estar, por ejemplo, ahora que estamos hablando con ustedes, el correr a un refugio, como que no cambiaría mucho la situación. Se espera que no nos pase nada. Todos estamos con ese pensamiento de que esperemos de que el dron esté lejos. Sí, obviamente, lamentablemente pueden otras personas verse afectadas. Pero es así. Así así estamos viviendo ahora y nuevamente, como dijo Ana, todos estamos muy agradecidos con nuestros defensores,
con los militares, que hacen todo lo posible para que nosotros podamos estar ahora relativamente tranquilos, hablando, contando lo que estamos viviendo acá cada día. Entonces, es dar a entender a la gente de que sea como sea, eh, estamos bajo bombardeos constantes, permanentes, más de 1000 días. Esto no ha parado. No es que porque aquí en Kiev o en otras ciudades no hay mucho bombardeo o están los soldados corriendo como eran los primeros días. No es así. Pero todos los días, absolutamente todos los días, Ucrania es masacrada. Martín, no sé si quieres preguntarles algo o tú añadir Mm. algo. Sí, porque quizás para mí lo más interesante de lo que están contando ellos es algo que se nos escapa. Cuando hablamos de la guerra siempre nos centramos en, digamos, en los hechos más llamativos, pues no sé, unos tanques destruidos, un bombardeo especialmente. Pero me interesa, a mí personalmente me interesa más, y quería preguntarles a ellos, esta sensación o esta forma de vivir de más de 1000 días, me gustaba mucho lo que decía Javier, esta evolución, pero mi percepción es que desde el gobierno, el ejército, digamos, todas las estructuras de Ucrania quieren o buscan preservar al máximo la vida en lo que se pueda más normal, no sé, la actividad de las instituciones académicas, por ejemplo, al mismo tiempo que se combate en el frente. Es decir, el papel del ejército, de la sociedad militar, digamos, de la parte de la sociedad que ha tenido que vestirse de uniforme, me da la impresión, hablo casi como una pregunta, en el esfuerzo de preservar la máxima parte del país y la máxima parte de la sociedad para que pueda seguir, no digo en una situación normal, porque es inevitable, fíjate, estaba diciendo, ahora tenemos alerta aérea, ¿no? Mientras estamos hablando. Eso ya es una normalidad completa en una conversación, pero esa percepción mía es así, quiero decir, hay un esfuerzo por parte de la sociedad y de las instituciones de preservar al máximo la normalidad para la máxima parte de la población, mientras otra parte, y luego una segunda parte de esta pregunta es cuando los soldados vuelven, digamos, a estas zonas, entre comillas, preservadas del combate, hablamos de la capital, pero habría otras ciudades, otras regiones, ¿hasta qué punto hay un salto mental, digamos, si ellos lo conocen, por vecinos, por familiares, por conocidos? Claro, no es el salto que se produce en un combatiente que está, pues no sé, en el frente, luchando cara a cara con los rusos, cuando de repente, pues se traslada a 200, 500 kilómetros a su ciudad, a su pueblo. ¿Cómo afecta eso a, digamos, al entorno en el que él se mueve, a alguien que viene directamente del frente y, si lo podrían explicar, a la gente que viene del frente, cómo encuentran ellos las ciudades, digamos, esa doble vida entre el frente y la retaguardia, por decirlo de una manera, y hasta qué punto se está preservando la retaguardia? Ana, creo que has dicho que tu padre está en el frente, ¿no? No, no mis padres, pero yo conozco Ah, a muchos estudiantes que tienen padres mm. en el frente y hasta que hay un gran número de estudiantes que han suspendido sus estudios y ahora están en el frente en las trincheras. Sí. Y a lo que te ha Ah, preguntado Martín, sí, respondiendo a estas ambas preguntas, hasta ahora creo que no es novedad que los ataques aumentan durante este periodo del invierno. Cuando la temperatura baja muchísimo, los inviernos en Ucrania son muy fríos y en los últimos meses Ucrania ha enfrentado ataques con drones termobáricos, como ya he dicho, y misiles balísticos. Por ejemplo, en Ternópil, en Dnipro. Eh, Ucrania, durante estos ataques, podemos decir que estos ataques son especialmente devastadores para mí, por ejemplo, porque el sonido es aterrador. Mm, y estos drones y misiles sí tienen el poder de destruir grandes áreas y causar un daño significativo. Por eso tenemos cortes de electricidad y horario de apagones. Y así son una realidad cotidiana ya para nosotros y para muchas partes de Ucrania. Por supuesto, a veces no tenemos ni gas ni agua.
pero ya estamos preparados para esto. Tenemos suministros de agua, tenemos todo tipo de baterías y ya sabemos todo sobre esto. Y sí, y que es difícil vivir en esta situación, pero creo que tenemos que seguir con nuestras vidas. Javier, a todo lo que te comentó Martín, claro, las dos preguntas que os lanzó. Sí, mira, yo creo que es una situación bastante difícil el que los soldados al momento de que vuelven, yo creo que pueden haber unas dos realidades como mínimo al momento de que ellos vienen. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer algunos casos. A un soldado argentino de sangre ucraniana. Él vino, o sea, él estuvo en el frente hace ya algún tiempo, más de un año, cuando los puntos más calientes era Bakhmut, ¿sí? Y él sufrió allá una lesión bastante fuerte, él fue evacuado, y nosotros lo recibimos aquí en nuestra casa. Él estaba con una contusión muy fuerte en la cabeza, tenía los tímpanos destruidos, y él tenía momentos de que él necesitaba salir. O sea, estábamos aquí en el departamento y él necesitaba salir. Él sentía como que le faltaba aire, que estaba presionado aquí, y él simplemente quería salir, caminar, respirar. Y era en esta temporada, ya era más frío, era en época de Navidad, ya cerca del Año Nuevo. Y era bastante frío, pero él aún así, él sentía esa necesidad de salir, ¿sí? De sentirse libre, por decirlo así, porque aquí en el departamento se sentía atrapado. La otra cosa es de que igual de lo que yo he visto, he tenido la suerte de conocer a bastantes militares. Hoy, por ejemplo, fuimos con Darina a un hospital a visitar a tres chicos soldados que estaban heridos. Igual regresaron ayer, anteayer regresaron del frente, resultaron heridos. Y no, y claro, es esa reacción eh, de estar en un infierno y ahora ya estar en una camita calientita, les llevamos comida. Y uno de los chicos tiene 23 años, imagínense, bastante joven, y él estaba, ayer le operaron, le sacaron unas, ¿cómo se dice? Esquirlas, brasa, ¿sí? Ujú. Pedazos metálicos él tenía en el brazo, tenía en la ingle, y bromeando, él decía, casi me quedo sin herederos, pero no, pero no. Entonces, es esa forma también de tratar de dentro de todo buscar el humor a las cosas, ¿no es cierto? Porque eh, es una forma de tratar de salir de esta situación. Este otro soldado que les comentaba, estuvo con nosotros, él estuvo en rehabilitación en una clínica cerca de Lviv, se llama Truskavets. Sí, es una ciudad muy pequeñita, muy linda. Y nosotros también le fuimos a visitar allá. A él le trasladaron, le fuimos a visitar allá y fuimos a comer juntos. Y mientras estábamos comiendo, nos estábamos tomando unas cervecitas y entraron otros militares y comenzaron ahí a brindar, a saludarse entre ellos. Y al momento de, es una, digamos, como una tradición de acá, al momento de que tú haces un brindis por las personas que ya no están, lamentablemente, tú no chocas tus copas, sino solo las levantas y se toma por los que ya no están con nosotros. Entonces, eso yo le explicaba, yo le iba traduciendo a este soldado y él fue un cambio total. Comenzó a llorar, pero parecía un niño de 3 años. Se descontroló totalmente. Lloraba y lloraba porque él se acordó que su comandante murió en sus manos. Y fue, o sea, yo no me imagino lo que él vio, lo que él vivió, pero yo estaba con él y él me decía que yo recogía sus pedazos. Imagínense lo que es para él el recordar esas cosas. Y justamente ellos necesitan tener
primero, un ambiente tranquilo y segundo, necesitan desahogarse, necesitan contar las cosas que ellos vieron y no es para tal vez demostrar debilidad. Yo creo que al contrario, ellos están mostrando totalmente ese lado humano eh, de, y de sobrellevar lo que están teniendo en su cabeza. Entonces, y otra cosa que también puede ser, que igual yo hablaba con él, yo iba con él al hospital, a las rehabilitaciones, y nos tomábamos un café, y él me decía que es bueno que la gente está trabajando, que hay cafés, no sé, de- tú puedes ir y tomarte algo, no sé, vas a una pizzería. Como les decía, relativamente la vida está bien, ¿sí? Y él decía que eso es bueno porque se necesita todavía mantener la economía del país, ¿no es cierto? O sea, todos contribuimos de cierta forma para que la producción continúe, ¿sí? O sea, si es que un café trabaja, esos ingresos también se van generando y regenerando. Entonces es bastante bueno. Obviamente en ese mismo punto hay otra perspectiva de otras personas que creen que no, que claro, yo estoy allá luchando, estoy haciendo de todo y acá ustedes están de fiesta. Pero también es entendible. Ellos están allá viviendo horrores, pero gracias a esos horrores, estas personas pueden tener sus momentos de distracción, digámoslo así, pero al mismo tiempo, vuelvo, insisto, se está produciendo. El país necesita producción, ¿sí? Entonces, eh, es así, es ese ciclo que se necesita continuamente. Martín, ¿les quieres preguntar alguna cosa más? Si no, sí. Sí, perdón, Alberto. Una cosa que a mí me interesa mucho, claro, desde mi perspectiva, todos estos, por ejemplo, los debates que hay sobre la llegada de Trump, el plan de Zelensky, la propuesta de paz de Orbán, el plan chino, que decir, todos estos debates de política o titulares de prensa muchas veces, o cuando hablan los rusos, ¿cómo lo ven ellos? Quiero decir, ellos que viven en este entorno en que hay un aviso de alerta, un compañero de clase que ha tenido que ir a luchar. Es decir, toda esta información que a veces aparece en cualquier medio, muchas veces interesada, entiendo, ¿eh? Pero ¿qué perspectiva tienen ellos? Es decir, ¿les da una esperanza? Al contrario, ¿les parece una broma de mal gusto? Digamos, era un poco, ¿cómo ven ellos todos estos debates, a veces llamémosles de geopolítica o de política internacional? Ana, ¿cómo ves esos debates? Sí, yo aquí quiero subrayar que todo esto que ya hemos dicho, esto significa que Rusia hasta ahora está librando una guerra contra la población civil ucraniana y todavía sí tiene recursos, sí tiene la plata, la gente para hacer todo esto. Por eso, lo más importante ahora para nosotros es que ah, es reforzar las sanciones, claro que detener esta guerra terrible. Por eso es crucial que la comunidad internacional no olvide lo que está pasando en Ucrania ahora. Necesitamos su apoyo, ya sea a través de donaciones, de sanciones o simplemente compartiendo una información sobre la situación en Ucrania, porque cada gesto sí cuenta y estos gestos sí pueden marcar la diferencia. Esto es lo más importante ahora. Para mí, creo que para muchos jóvenes en mi país, porque somos el futuro de este país. Yo realmente quiero estar aquí, realmente quiero vivir con mis amigos, con mi hermano y sí. ¿Cómo estás viendo, ahora te doy paso, Javier, pero tú cómo estás viendo estas diferentes, como ha dicho Martín, propuestas que se están hablando internacionalmente? ¿Tú tienes la opinión de que no hay que negociar nada con Rusia, de que hay que parar la guerra? También, ¿cuál es tu opinión personal sobre, o qué quieres tú, que pase? Desde mi punto de vista, ahora es lo más importante tener negociaciones con nuestros socios, con nuestros aliados, para el suministro de arma. Y ya está, porque negociar con Rusia es bastante difícil, porque eh, ¿cómo podemos negociar con los terroristas? Yo no sé.
En realidad, yo veo que necesitamos, no sé, ver desde el punto de vista que es nuestra gente que está protegiendo nuestro país y no tenemos ahora mucha gente que puede hacer esto. Javier, Sí, am, yo creo que la parte diplomática es importante, sea como sea. Nuevamente, tomando un poco lo que estaba diciendo Ana, que es muy importante, es nosotros, en este caso, la gente ucraniana está poniendo el pecho a las balas. Nos está pidiendo que vengan tropas de medio mundo para acá. En ningún momento se lo ha hecho, se ha mencionado esto. Pero la parte diplomática es bastante importante. Tomemos en cuenta acá, quiero mencionar brevemente unos puntos. La cuestión diplomática actualmente o en estos últimos días ha aumentado bastante. La primera cosa, hace poco salió ya el discurso, digámoslo así, de Zelensky. Hoy se cumplen 30 años del memorándum de Budapest. ¿Y qué pasó? Nada. Nada. Sí. Es, eso era esa garantía hace 30 años. Y actualmente casi 3 años que estamos en guerra a gran escala y ni un solo día se han cumplido estas garantías de seguridad que se firmaron y se prometieron hace 30 años. Esa es la primera cosa. La otra cosa, y yéndose al lado diplomático que les decía, muchas organizaciones, digámoslo así, o personas puntuales están demostrando este apoyo o este desprecio, en el caso a Rusia. Por ejemplo, hubo la reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, ayer o anteayer, si no me equivoco, y estaba el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, sí, Sibija, y cuando salió a hablar Lavrov, el ministro ruso, se levantó y se fue. Y atrás de él salieron los polacos, salieron los checos, y esa es una demostración muy diplomática de que no les interesa lo que quiera decir el país terrorista. O sea, no, ellos no tienen por qué escucharle. Y ahí lo dijeron, o sea, acá Rusia viene simplemente a decir mentiras y no lo vamos a escuchar. Entonces, ahí también estaba el ministro checo, y mientras estaba hablando Lavrov, él estaba leyendo un libro que decía cómo va a ser el juicio para Putin. Entonces, es una situación tan sutil, muy diplomática, pero está mostrando totalmente su repudio hacia el país agresor. Entonces, estas cosas diplomáticas ayudan y ayudan bastante. Eslovaquia cerró ya el consulado, ya no va a haber consulado de Rusia en Eslovaquia. Alemania también estaba diciendo de que van a, si es que en el caso de que se va a llegar a alguna, digamos, como negociación, alto al fuego, o una pausa o alguna cosa así, Alemania sí está pensando en mover tropas para acá. Pero eso ya es un poco más adelante o ya se pasaría ya un poco a la cosa militar. Pero también está mostrando una posición mucho más fuerte, tanto diplomática como militar. Y tomemos en cuenta que Alemania es uno de los, yo creo, si no me equivoco, es uno de los socios militarmente más, no sé, grandes que tiene Ucrania. ¿Sí? Y se está jugando este papel bastante importante en la diplomacia. Y la última cosa, que también es, no sé, hasta, no sé cómo expresarlo, no sé si es chistoso, no, no sé. Hubo una reunión de la ONU y estaba el representante ruso y se estaba hablando justamente sobre los niños ucranianos deportados ilegalmente, que fueron abusados sexualmente, que son adoptados ilegalmente por familias rusas y les dan a los oligarcas, que están siendo lavados el cerebro por la propaganda rusa. Y mientras la representante Daria, no recuerdo, me disculpan el apellido,
ucraniana, ella iba dando esta información de datos de niños ucranianos, el representante ruso se reía. Totalmente se estaba con una sonrisa de oreja a oreja, escuchando los comentarios como que son, no sé, cosas inventadas. Cada día, según las estadísticas, 16 niños son desaparecidos, raptados, secuestrados, de todo. Cada día 16 niños ucranianos. Se tiene más de 20.000 casos registrados de lo que se sabe. Pero imagínense en 20.000 niños que tal vez en un par de años pueden estar peleando contra su propio país. Esa es la realidad, otra vez a lo que estábamos en el comienzo. Esa es la realidad que estamos viviendo y son cosas que tal vez no todos lo saben. Ahora lo saben, pero hay que poner mucha atención y nuevamente, como lo dijo Ana, así sea que ustedes comenten o recomenten estas cosas, es importante. No hay que quedarse callado de las cosas que estamos viviendo acá. Hay que buscar información, actualizarse, informarse y no dejarse llenar la cabeza de todo lo que dice la propaganda rusa. Me parece muy interesante lo que estás diciendo y Martín, sobre lo que le estabas preguntando. También no sé si quieres entrar en algún otro tema. No, no, es que a mí me gusta mucho más escuchar cuando hablan de cosas. Mira, ya hay un debate, y se lo planteo a los dos, cuál es su opinión. Hablo de los países occidentales, incluso de la gente que estamos pues intentando analizar o explicar o entender lo que ocurre en Ucrania. Hay una especie de tendencia, algunos, grupo importante, que se presentan como equidistantes, ¿no? Bueno, yo incluso gente que puede tener simpatía por la causa ucraniana, pero tratan de analizar las cosas colocando a los dos países en plano de igualdad. Un poco Rusia dice esto y Ucrania dice el otro, y plantean siempre las dos versiones. La verdad que yo no he coincidido nunca en esta visión. Yo, de hecho, una de las primeras cosas con las que insistí es que Rusia miente siempre, miente en todo, para marcar la diferencia entre un lado y el otro. Vosotros, por ejemplo, cuando veis prensa extranjera, europea, americana, etcétera, u opiniones de gente que vivimos en Occidente, y encontráis ese tipo de opiniones en que, bueno, Ucrania dice, pero Rusia también dice, Ucrania tiene derecho a la paz, pero bueno, hay que dar una salida a Rusia. Esta gente que trata de quedar bien en los dos lados, ¿esto cómo lo veis? Digamos, yo casi entiendo que no os va a parecer bien esto, pero ¿no os parece que después de 3 años de experiencia, fíjate lo que estaba contando ahora sobre los niños secuestrados, ¿no? Ya está bien de darle a Rusia el estatus de un país, porque no se comporta como un país, se comporta como una mafia o como una organización terrorista. Pero hay gente que insiste, incluso en países occidentales, incluso yo diría, gente que por simpatía, digamos, o tiene simpatía por Ucrania, pero sigue manteniendo a Rusia como si fuera alguien en plano de igualdad, alguien a respetar, alguien cuya opinión cuenta. Y esto a mí me llama la atención, que después de todos los crímenes diarios que observamos desde hace más de 1000 días, bueno, yo diría desde hace más de 10 años, pero ¿no os parece que hay como una especie de falta de querer entrar en el fondo de la cuestión, que no es una guerra entre dos países, sino una invasión de un Estado contra el otro, un Estado que quiere eliminar y que le da igual la verdad, la mentira, el crimen, el no crimen, no diferencia? ¿Y no os parece un poco extraño o no sé, es un poco la pregunta? Ana. Sí, yo puedo decir que al principio de la guerra a gran escala y en general de la guerra en 2014, todos estábamos muy ofendidos de los que están haciendo esto cuando una persona no puede escoger la parte, porque aquí sí hay partes. Aquí o tú estás con Ucrania o solo estás con Rusia. Y sí, pero ahora yo puedo decir que estamos más tranquilos con esto. Solo sabemos que hay países que están con nosotros, que ayudan muchísimo y van a ayudar hasta fin de esta guerra, hasta paz, y que no podemos como hacer pensar a algunas personas y algunos países por otro lado. Cada uno escoge su parte, por eso sí. A ver, ¿Qué te digo?
Es, es algo que uno se pone a pensar mucho, como decía Martín, que cómo es de que ahora se haya pasado tantas cosas, cómo se le permite hacer todo lo que hace y como que no hay o no hay una reacción como tendría que ser. Por ejemplo, algo que todavía no entiendo, cómo es de que Rusia quedó como un miembro permanente de la ONU. ¿Cómo puede ser eso posible? Si en ese entonces era Unión Soviética. Entonces, ¿por qué no todos los países ex Unión Soviética pertenecen a la ONU en ese momento? O sea, ¿cómo fue de que pasó de ser Unión Soviética y automáticamente pasó a ser Rusia como un miembro permanente? Y ahora hace de todo, dice lo que se le da la gana, escupe a todos en la cara, a todos, a todo el mundo, a todos los representantes de todos. Nadie le dice nada, como lo estaba mencionando anteriormente. Sí, hay manifestaciones diplomáticas de que no están de acuerdo, pero ¿por qué? No sé, digo yo, ¿por qué no los otros miembros permanentes, no sé, cambian de alguna forma las reglas, hacen una votación y dicen hasta aquí llegaste, te vas? ¿Cómo pueden permitir que este país esté haciendo todo lo que hace y todo el mundo lo sabe y sigue ahí? Y sigue. Y no solo en esta, no sé, en la ONU, en otras organizaciones, le permiten hacer, le permiten la palabra. ¿Por qué? ¿Para qué? Simplemente para que pongan el visto bueno de que sí, ellos hablaron y dijeron alguna cosa que se le ocurrió. Yo no entiendo, o sea, y la otra cosa es simplemente que los que le apoyan, independientemente si son, no sé, Irán o Corea del Norte, no sé, son simplemente chupamedias, para no decir otra cosa, que le están apoyando, les permiten hacer estas cosas totalmente abierto. Entonces, acá nuevamente se entra en la misma cosa que se estaba mencionando anteriormente. Eh, digámoslo así, los países civilizados ya tienen que poner un alto, pero ya. Yo no sé cuántas muertes más, cuánto terror más tenemos que vivir, tenemos que pasar para que se den cuenta que hay que frenarlo ya, ayer, no mañana. Mañana ya es demasiado tarde. Es que es muy esclarecedor lo que nos están contando, Martín. Yo creo que queda bastante claro y que es importante escucharles. Bueno, es que Y yo creo que uno de los problemas que tenemos hablo de España porque es donde vivo, pero en Occidente en general, es que nos gusta escucharnos a nosotros mismos más que a las personas que más conocen su país y a su país vecino. Quiero decir, nosotros podemos hablar mucho de España porque lo conocemos al detalle, y sin embargo, cuando hablamos de una guerra que lleva 10 años en Ucrania, con el país vecino, Rusia, hablamos nosotros y no escuchamos a, a la gente que vive allí. Y a mí esto me llama la atención. Yo creo que es un poco esta visión un poco de los que de la vanidad, fruto de la vanidad, ¿no? Como que, no sé, desde España, desde Francia, desde Irlanda, sabemos mejor lo que les viene bien a los ucranianos que los ucranianos. Y esto es una cosa un poco extraña. Por eso a mí me apetecía sobre todo pues que expusieran ellos. Y una pregunta, no a nivel personal, pero por tener una referencia. ¿Cuál fue, para los dos, su peor y su mejor momento en estos más de 1000 días, casi ya 3 años? Si ellos tuvieran que decir, el peor momento que viví fue este, ¿y cuál fue el momento mejor? Si es que lo ha habido, algún momento que podamos decir mejor en estos 1000 días. Ana, A pesar de todo, de hecho, lo peor fue estar por un mes en Italia. Durante el inicio de la guerra a gran escala estaba con mi familia, con mi madre y mi hermano en Italia, solo en la casa de nuestros amigos para pasar un tiempo ahí. Y lo mejor fue volver a casa aquí en Kiev, porque estábamos 3 meses en Lviv. Y en abril, cuando teníamos ya un tiempo más o menos como fácil para nosotros a llegar aquí, fue fue un momento grande para nosotros porque
Realmente a mí me gusta vivir aquí en Ucrania, a mí me gusta Kiev y todo lo que está conectado con este país. Javier. Sí, yo creo que fue, si no recuerdo mal, creo que fue el séptimo, octavo día. Nosotros estábamos viviendo con los papás de Darina. Estábamos en la casa y cayeron dos misiles en una antena de televisión. Bueno, con Darina nosotros estábamos fuera de la casa, nosotros salimos, nos queríamos enlistar en la Guardia Territorial, que no nos aceptaron. Y cuando estábamos llegando a la casa, escuchamos las dos explosiones. Fue algo terrible, o sea, estábamos en una farmacia. Se hizo un vacuum en las ventanas, no explotaron, pero se vio se- como que se metió y otra vez se expandió las ventanas por la onda expansiva. El ruido fue ah, y nosotros de regreso teníamos que pasar por ahí, necesariamente. Había ya un montón de ambulancias, la policía, nos tuvieron que desviar, nos decían por dónde ir y íbamos, bueno, no, más fue Darina, que se nos acercaban un grupo como de 8 o 10 encapuchados, totalmente vestidos de negro, armados, y Darina lo único que me dijo, camina más rápido y salgamos a la calle principal. En ese tiempo ya habían, como se dicen, los infiltrados. Bueno, desde los primeros días ya estaban los infiltrados y después de los bombardeos ellos salían y comenzaban a disparar a todos. Entonces nos salvamos de que no nos disparen en la calle y aparte de eso también no había comunicación. O sea, nosotros no sabíamos si es que nuestros hijos, los papás de Darien estaban bien y ellos igual no sabían si es que nosotros estábamos bien. Entonces yo creo que ese fue el momento más difícil que se vivió para mí personalmente. A lo mejor coincido totalmente con Ana, total. El entrar otra vez en la frontera y ver la bandera ucraniana fue lo mejor. Y ahora os quería preguntar yo, Ana, ¿qué futuro, ves algún futuro positivo cercano? ¿O cómo ves también, qué perspectiva tienes a posterior? ¿Qué ves pasible el fin de la guerra a corto plazo? ¿No lo ves? También, ¿cómo estás viendo, cómo ves la situación? Y contigo, ¿qué futuro ves para ti? Sí, yo realmente veo mi futuro en Ucrania. Realmente quiero vivir aquí y creo que hasta ahora es muy difícil hablar de cualquier tipo de fin de la guerra porque no sabemos qué va a pasar mañana. Claro que con todo esto sí queremos vivir en paz, pero ciertamente no queremos vivir en paz en Rusia. Solo queremos vivir en paz aquí en Ucrania y vamos a hacer todo lo posible para hacer nuestros sueños realidad. Creo que es posible, no sé, a mi parecer, podemos seguir luchando cada día. No importa cuántos días va a tomar esto, pero al fin y al cabo vamos a vivir aquí en Ucrania en paz. Javier. Es bastante difícil, justamente como mencionaba Ana, el poder dar un pronóstico de ya mismo, de que puede ser o que esto se va a demorar no sé cuánto más. Es bastante complicado el poder hacer una respuesta clara a esto. Yo creo que todos tenemos el sentimiento de que queremos, obviamente, de que esto se termine lo antes posible. Entendemos nuevamente de que ah, no depende, lamentablemente, no depende solo de Ucrania, no depende solo de los defensores, de los guerreros que están cada día, cada minuto luchando por nosotros, sino dependemos de alguien más. Y con esta dependencia se puede alargar aún más, pero se espera. Otra vez, yo creo que todos tenemos
la esperanza, no sé, la fe, de que esto se va a terminar. Y va a ser así. Yo creo que personalmente voy a seguir haciendo, informando, tratando de contar las cosas como son, seguir trabajando para que el mundo sepa la realidad que estamos viviendo acá. Ah, es algo que lo he ido aprendiendo en el camino. Ya más de un año que estoy en esto y yo creo que cada día se va aprendiendo algo y tratar de hacer lo mejor posible para que todos sepamos y entendamos lo que estamos viviendo, no solamente 3 años o 10 años, sino esto ya es algo de muchísimos años atrás, de la persecución, del maltrato, del genocidio ruso. Entonces, seguir adelante y con toda la seguridad y la plena convicción de que Ucrania va a vencer. Martín, no sé si quieres preguntarles algo más. No, Eh, me gusta mucho escucharles porque, bueno, yo también siempre he tenido, no es que tenga ninguna dote adivinatoria, yo siempre he pensado desde el primer día que Ucrania iba a Ujú. prevalecer. Y yo creo que a medida que pasa el tiempo, hay mucha gente en Europa, sobre todo en Occidente, que se ha cansado, les parece. Pero yo creo que cada vez están más cerca de la victoria. Hay que entender que esto no es una guerra rápida, porque Rusia no es un país pequeño, tiene recursos y tiene un liderazgo decidido a no perder, por decirlo así. No está dispuesto a perder. Entonces, va a ser una guerra larga, ya lo está siendo, dolorosa, llena de, digamos, de sinsabores y de momentos negativos, pero yo creo que Ucrania inevitablemente va hacia la victoria. Lo digo porque no solo porque los ucranianos ya han demostrado y lo siguen demostrando que tienen voluntad de sobrevivir, es decir, que entienden que no hay una alternativa, no es, bueno, pues asumimos la victoria de Rusia porque no es una solución, eso significaría digamos, asumir que van a desaparecer como pueblo. Entonces, primero tienen la voluntad de sobrevivir y luego yo creo que técnicamente tienen la capacidad de derrotar a Rusia. Ya lo han hecho en innumerables ocasiones a lo largo de sus 1000 días, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una cuestión de tiempo, pero inevitablemente va hacia la victoria. Y yo creo que cada vez los hechos demuestran más que Ucrania no solamente tiene la capacidad, sino que tiene la habilidad de derrotar finalmente a Rusia. Y si es que me permites ahí lo que tú estás claro, comentando, por supuesto. lo que tú dices, o sea, no es, o sea, se tiene que seguir luchando y demostrar, no es una cuestión de bajar los brazos y decir, no, bueno, ya que hagan lo que quieran o demos los territorios y se acabó. Yo creo que el espíritu ucraniano no es así, porque tomemos en cuenta, ahí también a ver que tú me comentas, Martín, es esta propuesta de poder entrar parcialmente a la OTAN, ¿verdad? Pero esto, a mi parecer, sería como decir o negar, por ejemplo, Donetsk, Lugansk, Crimea, que no son territorios ucranianos. Entonces se entraría con el resto del territorio a ser parte de la OTAN y se estaría ya regalando literalmente estos territorios a Rusia, pero no se le ve como una alternativa. ¿Qué dices tú? Ana, Ana, ¿quieres decir? Ah, bueno, Martín, di. No, a ver, yo pienso igual. Aparte que ni siquiera, yo creo que, a ver, yo entiendo la postura de Zelensky, la interpreto en el sentido de decir, voy a garantizar la entrada de la mayor parte de Ucrania bajo el paraguas OTAN, es decir, la idea es blindar el resto de Ucrania bajo el paraguas OTAN, a cambio de renunciar ahora a ciertos territorios para recuperarlos diplomáticamente. Bien, es una apuesta, pero a mí me parece equivocada. Primero, porque implica la renuncia a ciertos territorios. Y insisto, no son los territorios. Yo creo que en las guerras con Rusia, por lo menos, no son los territorios, son las personas que viven dentro de esos territorios, que son ciudadanos que pasan a ser siervos. Y sobre todo porque estoy seguro, y en esto soy muy negativo, de que incluso los territorios que aparentemente quedaran cubiertos bajo el amparo de la OTAN, digamos la Ucrania no ocupada a fecha de hoy, se buscaría una fórmula para que disculpar, para no proteger. Digamos, bueno, estarían dentro de la OTAN, pero una fórmula intermedia, quiero decir,
Quiero decir, estoy seguro que en ese curso de negociación, al final estarían en la OTAN, pero sin estarlo. En definitiva, que Rusia podría volver a atacar sin que tuviera el riesgo. Pongo como ejemplo lo que tú mencionabas, es que se cumplen hoy 30 años del memorándum de Budapest en el que se establecieron unas garantías para Ucrania a cambio de... Y no se ha cumplido ni una en 30 años, y van 10 de invasión real desde Rusia, ¿no? Quiero decir que el hecho de que mañana se firmara un papel garantizando a Ucrania o al 75% de Ucrania que están dentro de la OTAN, ¿hasta qué punto ese papel iba a cumplirse? Y la pregunta es muy concreta. Si ¿estaría dispuesto Francia, está dispuesto España, está dispuesto Portugal, está dispuesto Alemania a arriesgarse una guerra directa con Rusia para proteger a ese territorio que ya estaría dentro de la OTAN? Yo estoy convencido de que no. Y además se utilizarían los mismos argumentos con los que ahora se ha estado, digamos, regateando la ayuda. Bueno, es que Ucrania está muy lejos, es que Ucrania al final se parece mucho a Rusia, es que Ucrania tiene que arreglar sus problemas, es que bastantes problemas tenemos nosotros aquí, es que nos ha subido el tomate 2 céntimos el kilo, la inflación, a ver si se acaba ya la guerra. Quiero decir que ni siquiera veo que fuera una solución. En el 2014 me lo podía creer, o en 2015, pero en el 2024 no veo que esa sea la solución. Ana, ¿tú quieres añadir algo a lo que están hablando? ¿Tienes también tu punto de vista? Estoy completamente de acuerdo y creo que es realmente así, las cosas así y no podemos cambiar nada nosotros mismos y tenemos que trabajar con esto juntos y solo juntos podemos sí, regresar a Ucrania a una vida normal. Bueno, chicos, muchísimas gracias a los dos, vale. Se ha sido un placer, Javier, un placer. Ana también, vale. Que sepas hablar además perfectamente español, qué gozada. Muchísimas gracias. Ana, muy guapo además cuando Rusia tiene plata, porque eso es como dicen el dinero en Sudamérica. Es español, pero además es español digamos, lejano, por decirlo así. Está muy guapo así. Bueno, chicos, pues lo dicho, muchas gracias, un abrazo. Gracias igual. Gracias. Slava Ukraini. Slava. Eso es.